La disciplina en la iglesia no es una penitencia, pues, o sea, como ese hombre que está ahí expulsado o fuera del juego. Es la oportunidad de que pongas tus cosas en orden para poder volver a hacer este convenio y tener la oportunidad de cumplirlo. Y esa es una muestra muy, muy grande de amor, ¿no? Entonces, cuando no tenemos el Espíritu con nosotros es porque no nos acordamos del Señor. Yo creo que parte de esta mejora debe de ser el confesarnos con nuestro Padre Celestial, el derramar nuestra alma en algún punto del día o de la semana y hacerle saber que reconocemos nuestros errores y estamos de alguna manera preparándonos para poder ir y decirle, aquí estoy, aquí sigo, y qué es lo que hacemos cuando tomamos el pan y el agua, ¿no? Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. En uno de los momentos más tiernos que se tiene registrado en las Escrituras, Tercer Nefi nos recuerda por qué Jesucristo es nuestro ejemplo. Jesús nos enseña la fórmula perfecta de ministración con el amor, compasión, liderazgo y la oración por los que amamos. Encontramos el plan a seguir para saber cómo liderar a las personas que se nos confían. Una guía práctica para que todo discípulo de Jesucristo pueda exclamar, es completo mi gozo. Damara, Eduardo, bienvenidos al episodio número 41. He aquí, es completo mi gozo. Tercer Nefi, del 17 al 19. Muy bien, muchas gracias por la bienvenida. Y vamos a empezar con estos capítulos. Me gusta como los describe, los dijiste ahorita, pero los describe también en Ven, sígueme. Y dice que es de lo más tierno, ¿no? Vamos a ver ahorita a un Salvador que nos muestra un lado más todavía, más compasivo, más humano de lo que yo creo que hemos llegado a leer anteriormente. Y me gusta que Él nos pone el ejemplo. Él es el ejemplo perfecto de ministración. Y hay que recordar que esta palabra, hay que recordar cuando hubo este cambio de la orientación familiar que teníamos antes, se empezó a hablar acerca de la ministración. Y la ministración, si lo reducimos a su expresión más básica, es cuidar de las personas tal como Cristo lo haría si Él estuviera aquí. Y entonces vamos a ver en algunos versículos un ejemplo de esto. Vamos a leer primero el versículo 2, Adrián, y Damar el que sigue. Muy bien. Versículo 2. Veo que sois débiles, que no podéis comprender todas mis palabras que el Padre me ha mandado que os hable en esta ocasión. Por tanto, id a vuestras casas y meditad las cosas que os he dicho, y pedid al Padre en mi nombre que podáis entender, y preparad vuestras mentes para mañana, y vendré a vosotros otra vez. Y el 5 dice, y sucedió que cuando Jesús hubo hablado así, de nuevo dirigió la vista alrededor hacia la multitud y vio que estaban llorando, y lo miraban fijamente, como si le quisieran pedir que permaneciese un poco más con ellos. Y Adrián, ¿qué nos dicen esos versículos sobre la manera que él tenía de ministrar? ¿Qué se te viene a la mente? Fíjate, Eduardo, que hay muchas reuniones que nosotros estamos y se acaba y a los 2 minutos parece que pegaron los apaches, ¿no? O sea, todo el mundo se pierde y ya lo que quiere es irse. Y hay otras reuniones en donde se terminan y la gente permanece porque quiere seguir con esa emoción, con ese ímpetu que está sucediendo en la reunión. Yo creo que el espíritu aquí era tan fuerte. Y cosa curiosa, en la reunión Jesucristo no estaba dándoles por el lado, ni les estaba diciendo cosas bonitas. Dice, veo que sois débiles. Y váyanse a su casa y preparen sus mentes porque no están listos. O sea, no son cosas que normalmente te hace que te sientas cómodo, ¿no? Yeah. Pero Jesucristo lo dijo, lo debió de haber dicho con tal amor que inclusive creo yo que con compasión
hacia las personas para no enseñarles algo por lo que no estaban listos. Y creo que la manera de ministrar de Jesucristo es precisamente eso, darnos línea por línea y precepto por precepto cuando estamos listos, y también no dárnoslos cuando no nos encontramos preparados para poder soportar eso. Entonces, definitivamente debió haber sido una experiencia pues muy, muy hermosa, donde querían que el Salvador se quedara con ellos todavía. Muy bien. Damar, ¿algo que te Sí. llamó la atención? Me gustó que él sintió, o con solo verlos a ellos, sintió que ellos querían más de él o tenerlo más cerca, ¿no? Yo creo que muchas veces visitamos a nuestras hermanas que ministramos y ellas dicen que están bien, pero a lo mejor podemos llegar a sentir la influencia del Espíritu que nos dice que a lo mejor necesita algo, o ayudarle en casa, o platicar simplemente con ellas, o escucharlas nada más, ¿no? Entonces, qué padre que podamos tener esa sensibilidad a la manera del Señor, ¿no? De verlo y con solo ver, saber o sentir lo que ellos necesitaban. Lo que necesitan. También otra de las cosas que me llama la atención es que si hay alguien ocupado en este universo, es Jesucristo. Él es el creador, va a ser el juez, y tiene cosas, tiene funciones que son relevantes para la eternidad. Y Él tenía el tiempo, o se tomó el tiempo, para sentir o percibir lo que las demás personas querían. Y vamos a ver más abajo que Él se dio el tiempo para quedarse. ¿Cuántas veces, Eduardo, vamos y ministramos porque queremos cumplir con Dios y lo hacemos con amor, pero estamos en la sala o en donde estemos ministrando y revisando el reloj, revisando el teléfono y pensando qué es lo que sigue en el día? Y realmente estamos enfocados tratando de discernir por el Espíritu qué es lo que necesitamos hacer. Y si llegan las indicaciones, pero no estás en la misma frecuencia, ¿no? Claro. No lo vas a escuchar. Muy bien. Y más adelante vamos a leer en el versículo 6, Adrián 7 y Damara 8 y 9. Y me gusta es de mis favoritos, y dice: y les dijo, he aquí, mis entrañas rebosan de compasión por vosotros. Y entonces, versículo 7 dice: tenéis enfermos entre vosotros, traedlos aquí. Tenéis cojos, o ciegos, o lisiados, o mutilados, o leprosos, o atrofiados, o sordos, o quienes estén afligidos de manera alguna, traedlos aquí, y yo los sanaré, porque tengo compasión de vosotros. Mis entrañas rebosan de misericordia. Ay, qué bonito, que por todos el Señor se preocupaba. Y dice el 8, pues percibo que deseéis que os muestre lo que he hecho por vuestros hermanos en Jerusalén, porque veo que vuestra fe es suficiente para que yo os sane. Y sucedió que cuando hubo hablado así, toda la multitud de común acuerdo se acercó con sus enfermos y sus afligidos, y sus cojos y sus ciegos y sus mudos, y todos los que padecían cualquier aflicción, y los sanaba a todos, según se los llevaban. ¿Qué significa tener compasión? Porque él lo menciona varias veces en estos versículos, y sus acciones también van enfocadas en eso. Pero ¿qué significa tener compasión? ¿O cómo tenemos compasión por alguien? Pues compasión significa sufrir junto con el otro, ¿no? Entonces, ¿qué mejor persona para entendernos que Jesucristo, que a través de la expiación, parte del proceso de la expiación, no solamente fue pagar por nuestros pecados, sino sentir ese dolor, el sufrimiento, la angustia, la congoja que conlleva todo sentimiento que puede experimentar un hombre, a fin de que Él nos pudiera entender. Entonces, ¿quién mejor que Él para demostrar esa compasión a nuestros hermanos nefitas que estaban ahí en ese momento? Y Eduardo, ahorita que estábamos leyendo el versículo 7, recordé un poquito la oportunidad que tenemos nosotros de poner los nombres de las personas que de alguna manera están sufriendo algo físico, algo emocional en el templo.
Si te fijas, la descripción es exactamente igual. Y me llena de esperanza el decir que con la fe es suficiente. Y el templo, los templos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, son literalmente la casa del Señor. Entonces, esas experiencias que estamos leyendo en el libro de Mormón, en donde las personas son sanadas y las personas llevan a sus personas que están afligidas, proféticamente se cumple también en nuestros templos. Podemos llevar los nombres de aquellos que están de alguna manera afligidos física o emocionalmente. Sí, y... Me gusta esa parte porque yo me acuerdo cuando iniciamos con los bautismos siendo mujer joven, ¿no? Y no se encontraba esta pieza donde puedes apuntar los nombres, ¿no? Solamente me tocó ya conocerlo cuando, pues hice convenios más grandes con el Señor, ¿no? Personales, perdón. Y ahora los jovencitos tienen el privilegio de tener esa, ¿cómo se llama? Caja con nombres, ajá. Y entonces ellos terminan de hacer su servicio en el templo y luego se paran y van y apuntan sus nombres por las personas afligidas, ¿no? Entonces, qué padre que nuestros jóvenes aprendan ya a preocuparse por aquellas personas que lo necesitan, ¿no? Y yo creo que podemos recordar estas palabras cuando ponemos ese nombre, o es la esperanza que tenemos. Que diga, traedlos aquí y yo los sanaré porque tengo compasión. Y muchas veces cuando estamos en esta labor de ministrar, y hay que recordar que ministrar no se refiere solamente a hacer una visita como tal, ¿no? O sea, hay muchas maneras en las que podemos ministrar. En ocasiones nos va a tocar ser el medio por el cual alguien sane. Pero, por ejemplo, otra vez me pasó algo, yo estaba hablando con alguien muy afligido y compartía que de cierta manera yo entendía lo que pasaba a esta persona. Entonces, me tocó sufrir con esa persona. Yo no traje alivio, o sea, yo no traje la solución, pero me acordé de lo que dijo el Dergón, que muchas veces simplemente el sufrir con la otra persona es suficiente. No tenemos que dar un consejo, no tenemos que dar, no sé, algunas palabras como decir, pues por algo pasó o cosas así, ¿no? Entonces, la compasión, me gustó esta definición que da la guía de estudio, que es sufrir con el otro. Eso es algo que todos podemos hacer, ¿no? No importa si eres versado en las escrituras, si te acabas de bautizar o no. Es un atributo muy fácil de poder emular si lo deseas, ¿no? Al final del día yo creo que parte de la administración, Eduardo, es no solamente el ir y dar un consejo. Compartí el otro día yo con un grupo de personas que tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y entonces yo creo que cuando ministramos tenemos que darnos la oportunidad de... Antes si recuerdan, cuando tú hacías tus visitas de orientación familiar, tenías que dar un mensaje. Y normalmente no era de una hoja, era de 2 o de 3 hojas. Y a veces ya lo habían leído, ¿no? Que tenías que... Y de pronto, ya lo leyó, hermano, pues para compartir, ¿no? Y ahora no. Ahora ya no hay un mensaje. Y yo... Digo, esto es nuevamente algo... Primera de Adrián. Ya segunda, yo creo. Cuando ministramos tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Así es. Me leíste la mente porque no lograba acordarme quién lo dijo en la semana, pero sí, ciertamente fuiste tú el domingo. Estaba pensando que cuando se dio la instrucción esta de que ya no íbamos a dar un mensaje, muchos pensaron, qué fácil, ya no vamos a tener que estudiar. Hasta que escuché a una amiga decir, ahora la tenemos más difícil, hermanos, porque tenemos que prepararnos el doble también para estar a tono con el Espíritu Santo y poder escuchar y al Espíritu, ¿no? Y poder ayudar a esas personas por medio de la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Y qué padre la oportunidad, ¿no? Sí, de hecho vamos a ver más adelante precisamente la importancia de estar a tono con el Espíritu. Ahora, aparte de la cuestión física, debió haber sido algo impactante, ¿no? O sea, de repente ver a alguien que no puede caminar bien y caminar, o alguien que no ve. Yo me acuerdo mucho del video de los testamentos cuando ve el Am, ¿no? Pero aparte de lo físico,
¿De qué otras maneras nos puede sanar Cristo? De nuestros pesares espirituales. Yo creo que es de los pesares más difíciles porque no se ven o no puedes ir al doctor y que te los cure simplemente así de rápido, ¿no? Yo creo que el Señor es la clave para curarnos estos males, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, y más adelante en los versículos 20 al 24 sucede algo que solamente había yo leído en el Nuevo Testamento y dice: y se levantaron del suelo y les dijo: benditos sois a causa de vuestra fe, y ahora he aquí es completo mi gozo. Ya salió el tema de la semana, ¿no? Como cuando en las películas o en las series sale así, ¿no? Dice: y cuando hubo dicho esas palabras, lloró. Y la multitud dio testimonio de ello, y tomó a sus niños pequeños uno por uno, y los bendijo, y rogó al Padre por ellos. Y cuando hubo hecho esto, lloró de nuevo. Yo creo que esta parte, ¿cómo les puedo decir? Estamos hablando ahora del Cristo resucitado. Es decir, y Él ya cumplió absolutamente todo lo que tenía que hacer. Ya cumplió lo que le pidió el Padre, dio su vida, la volvió a tomar. Ahora Él era la máxima expresión que podría tener Él de divinidad, y llora. ¿Qué les hace pensar esto? A mí me causa asombro que el narrador se haya atrevido a poner estas descripciones. Conocimos al Cristo molesto cuando expulsó a los vendedores del templo. Uh-huh. Conocemos al Cristo que está alegre en las bodas de Canaán. Conocimos al Cristo que bendice al soldado que le corta la oreja. Que llora por sus amigos. Al Cristo que va por sus amigos, que les limpia los pies, etcétera, etcétera. Pero no recuerdo yo en el Nuevo Testamento a un Cristo llorando. Solo con Lázaro. Bueno, es verdad, con Lázaro. Uh-huh. Por su amigo. Pero es un llanto de tristeza. Exacto. Y este es un llanto de gozo. De compasión. De una plenitud de alegría. Entonces, para mí el hecho de que Jesucristo esté con los niños y esté llorando es un testimonio más de la inocencia de los niños y de la pureza del corazón de los niños y también de la pureza de Jesucristo, que ante la presencia de un niño es capaz de derramar lágrimas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Damara, ¿por qué crees tú que Él ministró también a los niños? Al final, uno podría decir, pues ya con los papás, ya que ellos le enseñan a los niños, pero ¿por qué crees tú que Él también se toma ese tiempo? Yo estaba pensando en eso cuando lo leí. Y digo yo, pues son la generación que sigue. Y a sus hijos de esos niños no les va a tocar ver vividamente a Jesús. Entonces, era importante que ellos también tuvieran un testimonio propio de la bendición que Él también les dejaba, ¿no? Y vivir esa experiencia cara a cara, ¿no? Y poder compartirla con sus generaciones, ¿no? Fíjate que hace como 3 semanas la presidencia de primaria del barrio tocó la puerta en mi casa. Y entonces no estaba mi esposa, yo estaba cuidando a los niños, ¿no? Había un caos entonces. Había un caos. Y entonces llegaron las hermanas y mi sobrina es parte de la presidencia. Entonces llegaron ellas y escuché, tío, y ya, pásale, mijita. Y me sorprendió ver a las hermanas. Y entonces, hola, hermano, venimos a ver a sus hijos. Y yo, ok. ¿Qué hicieron? Sí, en realidad me secó de base. Uh-huh. Y ya les hablé. Y entonces fueron las hermanas y dijeron, niños, venimos a decirles que los hemos extrañado mucho en la capilla. Por la naturaleza del llamamiento mío y de mi esposa, visitamos diferentes unidades y hemos decidido que los niños nos acompañen para poder participar de la reunión sacramental juntos. Y entonces la primaria sabe y está consciente de esto, pero fue a decirles que los extrañaban. Y entonces cuando llega el siguiente domingo, niños, vámonos. No, nosotros vamos a ir al barrio. Y entonces ese es el poder que tiene la administración en los niños. Son corazones tan tiernos
y tan moldeables que si nosotros les ministramos a ellos, vamos a influir, como dice Damara, en generaciones completas. No solamente en momentos específicos como tal vez sucede ya con los adultos, ¿no? Muy bien, muy bien. Pienso también que son lo más puro que hay, ¿no? En el mundo, los niños. Entonces, vivimos ahorita en un mundo difícil para niños que no son a lo mejor atendidos por sus papás. Entonces, sabiendo Jesucristo, conociendo todas las épocas, yo creo que ver sufrir un niño es de lo más difícil, ¿no? Entonces, yo creo que también tener compasión por las generaciones que venían, por lo que sufrirían los niños, también enternece mucho, yo creo. Y fíjate que me ha tocado ver mucho esto, sobre todo en una unidad que me ha tocado ir y ver ¿cómo puedo decirlo? La consagración de los hermanos por tratar de que los niños que van sin sus papás, porque ninguno de ellos son miembros, o sea, el gasto que hacen ellos, el sacrificio, la paciencia, la verdad que no sé, o sea, se me hace muy comprensible esto que hace el Salvador, que incluso dice que llegan ángeles y les ministran, porque tú sabes el valor que tiene eso, ¿no? Tú sabes el potencial ahí está. Entonces, se me hace muy conmovedor esta escena porque me toca verlo por la naturaleza del llamamiento. Y los hermanos saben muy bien a lo que le están tirando. Entonces, se me hace muy conmovedor. Me gusta Mirad a vuestros pequeñitos. Es el título del manual de la guardería. Ajá. Y sí, voltear a ver a esos seres tan puros, que si los adultos fuéramos como ellos, otro mundo sería, otro ¿verdad? cantar fuera. Y esto que decías de que le ministraron ángeles también. El 24 dice, y aquí, al levantar la vista para ver, dirigieron la mirada al cielo y vieron abrirse los cielos y vieron ángeles que descendían del cielo, cual si fuese en medio de fuego, y bajaron y cercaron a aquellos pequeños y fueron rodeados de fuego y los ángeles los ministraron. Que lo que dijo Adrián, para mí son ángeles que el Señor manda, ¿no? Para ministrar a nuestros pequeños. Y ya me dio sentimiento. Pero pues en esta visita también el Señor, aparte de ministrar a sus hijos, también a sus hijos más pequeñitos, también enseñó otros puntos. En el capítulo 18 me encanta que habla sobre la Santa Cena, ¿no? La Santa Cena y un poco sobre la oración también. Y pues continuó enseñando el nuevo convenio y se enfocó en un elemento clave que es la Santa Cena. Y vamos a ver lo que les enseñó. Uh-huh. ¿Está bien? Vamos a leer Eduardo 3, Adrián 4 y 5, por favor. Y cuando los discípulos hubieron llegado con pan y vino, tomó el pan y lo partió y lo bendijo, y dio a los discípulos y les mandó que comiesen. Y cuando hubieron comido y fueron llenos, mandó que dieran a la multitud. Y cuando la multitud comió y fue llena, dijo a los discípulos, he aquí, uno de vosotros será ordenado, y a él le daré poder para partir el pan y bendecirlo y darlo a los de mi iglesia, a todos los que crean y se bauticen en mi nombre. Me encanta porque les está enseñando la forma en la que tenían que compartir la Santa Cena, ¿verdad? Y dice en el 6, y siempre procuréis hacer esto, tal como yo lo he hecho, así como he partido el pan y lo he bendecido y os lo he dado. Y el 7 dice, y haréis esto en memoria de mi cuerpo que os he mostrado, y será un testimonio al Padre de que siempre os acordaréis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. Esto me llamó mucho la atención. Entonces, cuando no tenemos el espíritu con nosotros es porque no nos acordamos del Señor. Me hizo reflexionar mucho. Te vas para atrás, ¿no? En reversa, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ser lleno cada vez que tomo la Santa Cena del Espíritu del Señor? Pues tenemos que darle el lugar que se merece esta ordenanza, ¿no? Me gusta que dice ahí en sí, a veces como es algo repetitivo, se puede ver trivial, pero yo recuerdo la vez que
que realmente empecé a cambiar mi enfoque sobre la Santa Cena. Yo me acuerdo ese domingo, no me acuerdo dónde estaba, pero me acuerdo lo que sentí. Y fue así como que, dije, ya entiendo. Cuando nosotros empezamos a entender la naturaleza de esta ordenanza, ese momento se vuelve sagrado. Y entonces sí, quiero llegar temprano, a ver si a lo mejor plancho la camisa el día anterior, no sé, pero tenemos que llegar a tiempo porque tenemos que estar, tenemos que aprovechar ese momento en la semana, que es el único, para poder tener esa experiencia de la Santa Cena. Entonces ahí cambia todo. Y sabemos que es la parte más importante de nuestro domingo, ¿no? Es el convenio que hacemos en el domingo, que es recordar precisamente los convenios que hicimos al bautizarnos. Y como tú decías, el manual lo dice perfectamente. Se vuelve algo tan rutinario en nuestra vida que perdemos a veces el significado tan bonito que tiene. Y luego es la muy ordenanza, sencillo, ¿no? pues, o sea, es pan y agua, es lo más básico. No hay una... ¿Cómo te puedo decir? Por ejemplo, mi papá decía que conocía a una persona que declamaba. Y cuando eso le tocó leerla, se aventó así como si fuera acá Shakespeare, ¿no? Y fue exagerado al punto de que fue incómodo, dice. Okay. Mientras que siempre es bien sencillo, ¿no? Es algo que si tú entras a lo mejor y no sabes, te puede pasar desapercibido, ¿no? Claro. ¿Y qué podemos hacer, chicos, para que no se nos olvide la importancia que tiene la Santa Cena para nosotros cada domingo? Ahorita yo estaba recordando cuándo fue que me cayó el 20. Yo creo que estaba ya entrando a la juventud, ¿no? Cuando dije yo, sí es cierto, hay que pensar en Jesucristo, ¿no? Pero eso me ayuda a mí. ¿Qué harían ustedes? ¿O qué hacen normalmente sus domingos? Pues mira, de manera personal, yo el ejercicio lo empiezo el sábado. Okay. Aquí el sábado tomo unos minutos del tiempo y analizo algo así como lo que hacíamos en la misión que se llamaba Inventario de Compañerismo, en donde analizo mis secciones, normalmente saco mi agenda y le doy una vuelta a las cosas más importantes que hice, ¿no? Y me gusta evaluar y ver en qué partes puedo mejorar. También me pega mucho en la paternidad y en la manera de cómo me comporto con mi esposa. Para mí ese es un termómetro de mi relación con Dios. Si en la semana estuve bien con mi esposa y procuré estar con mis hijos, también me siento cerca de Dios. Entonces, primeramente yo creo que, bueno, hay unos consejos de Elder Eyring que nos dice cómo recordar siempre por el presidente Eyring. Primeramente, recordar a Jesucristo. Yo creo que el hecho de leer las Escrituras todos los días, estar a tono con el Espíritu, a ver a quién voy a servir, día con día me ayuda a estar cerca de Cristo. Número 2, dice, recuerden en qué necesitan mejorar. Todos tenemos área de oportunidades, unos más grandes que otras. Sí. Pero todos podemos encontrar qué podemos estar haciendo. Me encanta el enfoque que tienen los jóvenes, que en las 4 áreas de la vida tienen metas y trabajan constantemente en esas metas. Yo creo que como adultos también debemos de tener metas, y no necesariamente espirituales, pero metas que nos ayuden a ser mejores y por lo tanto más parecidos a Jesucristo. Yo creo que parte de esta mejora debe de ser el confesarnos con nuestro Padre Celestial, el derramar nuestra alma en algún punto del día o de la semana y hacerle saber que reconocemos nuestros errores y estamos de alguna manera preparándonos para poder ir y decirle, aquí estoy, aquí sigo. Y qué es lo que hacemos cuando tomamos el pan y el agua, ¿no? Oye, nuestros errores o nuestros horrores, ¿no? A mí me sirve mucho esta parte de la Santa Cena, lo que dice el Elder Eyring, aparte de pensar en el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, pensar qué hice en la semana que no estuvo muy bien, mis horrores. Mis errores. Entonces, sí es un momento para mí de evaluarme. Y muchas veces, o bueno, no tantos, pero sí. Normalmente digo yo, Señor, hice mi parte ya, me disculpé y repuse el daño, discúlpame tú, ¿no? Entonces, es un momento para mí muy íntimo con el Señor también, ¿no? En oración, estando rodeado de todos los miembros del barrio, ¿no?
Pero fíjate, Damara, cuando estamos en esta preparación, no solamente es estar fijándonos en lo que hicimos mal y estarnos dando latigazos de una Mea manera... culpa, ¿no? Exactamente. Ese punto me gustó del El tercer punto que el Eyring menciona es: recuerden el progreso que están logrando. Al examinar su vida durante la ordenanza de la Santa Cena, espero que sus pensamientos se centren no solo en las cosas que están haciendo mal, sino también en las cosas que han hecho bien. Los momentos que han sentido que el Padre Celestial y el Salvador también están complacidos con ustedes. Incluso pueden tomar un momento durante la Santa Cena para pedirle a Dios que los ayude a ver estas cosas. ¿Y cuántas veces nos enfocamos nada más en lo negativo, creyendo que solamente siendo perfectos podamos tener esta comunión con Dios? Al contrario, sí es una parte muy importante reconocer nuestros errores y pedir perdón, pero también es muy, muy importante el sentirnos positivos para que el Espíritu realmente pueda llegar. Ajá. Agradecer, ¿no? Y dice ahí pedir al Padre poder ver esas cosas buenas que también es. Porque siento yo que hoy en día es difícil, como nos exigimos constantemente mucho, o a lo mejor llegamos a compararnos, ¿no? Con algo que quisiéramos llegar a ser, o alguien como quisiéramos llegar a ser como alguien, que no reconocemos las cosas buenas que también hemos logrado, ¿no? Entonces me encantó esa parte. Y hay una cosa que el Señor también hace y que enseña en cuanto a la Santa Cena, que es que da un mandamiento, ¿no? Adrián, ¿me ayudas con el 28, por favor? Uh-huh. Ajá. Y he aquí, este es el mandamiento que yo os doy: que no permitáis que ninguno a sabiendas participe indignamente de mi carne y mi sangre cuando la administréis. Porque quien come mi carne y bebe mi sangre indignamente, o sea, el pan y el agua, come y bebe condenación para su alma. Por tanto, si sabéis que un hombre no es digno de comer y bebe de mi carne y de mi sangre, se lo prohibiréis. Qué difícil, ¿no? Pero ¿esto creen ustedes que lo hace con el fin de castigar o con el fin de beneficiar a la persona? Pues a mí me gusta el cambio que ha habido de enfoque. Antes, por ejemplo, cuando alguien no era digno de participar de la Santa Cena, se decía está suspendido, ¿no? Yo siempre me imaginaba así como los que juegan hockey y luego penalizado, ya está en la banca. Congelado. Y de hecho, la expresión que se usaba era está en la congeladora, ahorita no puede participar, ¿no? Wow. Oh. Pero ahora la terminología ha cambiado y me parece muy apropiada porque dice está restringida su condición de miembro. Pero hay una razón para esto, ¿no? A mí me gustó mucho en el manual general cuando dice no se restringe ni se retira la condición de miembro de la persona con la intención de castigarla. Más bien, esas medidas en ocasiones son necesarias para ayudar a la persona a arrepentirse y experimentar un cambio en el corazón. Uh-huh. Y le conceden tiempo a fin de que se prepare espiritualmente para que pueda renovar y observar sus convenios nuevamente. Es decir, la disciplina en la iglesia no es una penitencia, pues, o sea, como ese hombre que está ahí expulsado o fuera del juego. Es la oportunidad de que pongas tus cosas en orden para poder volver a hacer este convenio y tener la oportunidad de cumplirlo. Y esa es una muestra muy, muy grande de amor. Uh-huh. Qué importante es que, es cierto, a lo mejor no puede participar de la Santa Cena, pero saber como miembros que esa persona necesita al Salvador en su vida y que necesita estar en la iglesia. Ese es el lugar adecuado para su situación, sea cual sea, porque la verdad es que no nos interesa la situación, solamente el obispo lo ve con esa persona. Pero me encanta lo que el Salvador les dice en el 30, dice, no obstante, no le echéis de entre vosotros, sino que le ministréis y oréis al Padre por él en mi nombre. Y si acontece que se arrepiente y es bautizado en mi nombre, entonces lo recibiréis y le daréis de mi carne y mi sangre. Tienen la oportunidad de participar otra vez. Y es lo maravilloso del sacrificio de Jesucristo, pues. Por eso, tan importante el Evangelio de Jesucristo. Que todos tenemos una segunda oportunidad. Pase lo que haya pasado, solamente es una cosa que pasa entre el Señor y nadie más. Y nosotros mismos, ¿no? Entonces, pero qué importante es seguir los pasos, ¿no? Arrepentirse y volver a tomar, si es necesario, el bautismo
dependiendo del caso, ¿no? Pero siempre el Señor invita a venir a estar con Él. Y dice el 31, pero si no se arrepiente, no será contado, si no se arrepiente, no será contado entre los de mi pueblo, a fin de que no destruya a mi pueblo, pues he aquí, conozco mis ovejas y están contadas. Algunas de las razones... hasta ahí me detengo. Y, bueno, sí, ahí dice algo muy fuerte, ¿no? Pero, sin embargo, creo que más adelante, no sé si lo tenemos aquí, bueno, lo voy a buscar al rato. Pero dice que es importante que nosotros, como miembros de la iglesia, mantengamos a esas personas con nosotros, ¿no? Tuve la oportunidad de encontrarme a alguien que estaba inactivo y sentí tanta la necesidad de decirle, pero algo me detuvo. Y digo yo, a lo mejor será mi mujer natural que no hizo la invitación en ese momento. O será que en ese momento no era y tenía yo que preguntarle cómo estaba, cómo era su vida. Primero. Tal vez. Y eso fue lo que se me ocurrió hacer. Entonces, inmediatamente después me fui a buscar los contactos y la tenía. Y no, ando buscando todavía su número para, para así seguir. A mí es complicado a veces cuando tú no entiendes la razón de las cosas. Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que me tocó asistir a un consejo disciplinario. Yo era consejero del obispo, ni siquiera era del sumo consejo, ni siquiera era obispo, ¿no? Fue así como que por default fue cayendo hasta que, usted. y yo recuerdo que me senté enseguida a un hermano que iba en mi barrio, porque era la primera vez, pues no sabía ni qué esperar, no sabía, yo nomás tenía una idea de lo que había escuchado, perdón. Y entonces me dijo el hermano, yo lo único que pido es de que esta persona yo no la conozca, dice. Porque es incómodo, pues, porque al final tiene que exponerse el caso, ¿no? Y entonces me acuerdo que entró la persona y luego le hace, ay, es mi sobrino, dice. Pero yo recuerdo cuando terminó ese consejo, ahí entendí el propósito y era precisamente lo que dice en este versículo, cuando dice, no obstante, no los echaréis, sino que les ministraréis. Entonces, me acuerdo muy bien que el presidente de Estaca preguntó a los hermanos que estaban ahí, dijo, ¿qué es lo que puede ayudarle más a este hermano? La decisión que se va a tomar, dice, ¿qué es lo que más le puede ayudar a él? Y entonces, ahí fue donde entendí que el propósito de todo esto, pues, es precisamente ayudarles, ¿no? Dice en el 32. Ay, no me quedé con las ganas. Dice, no obstante, no le echaréis de vuestras sinagogas ni de vuestros lugares donde adoréis, porque debéis continuar ministrando por estos, pues no sabéis si tal vez vuelvan y se arrepientan y vengan a mí con íntegro propósito de corazón y yo los sane. Y vosotros seréis el medio de traerles la salvación. Y qué importante que el Señor, o sentirnos parte de la obra del Señor, ¿no? Ser esa herramienta en sus manos. Y esto me hace pensar en la postura que tiene el Salvador en cuanto al pecador. Él ama a todas las personas, aborrece el pecado, pero Él nos ama y desea vernos de regreso con Él. Ahora, por ejemplo, Adrián, tú sabes las 3 razones por las que hay la disciplina en la iglesia. ¿Sí te acuerdas? A ver, acuérdate. La primera es, pues, ayudar a la persona a que se arrepienta, ¿no? Y la segunda es salvaguardar, La integridad de proteger a las víctimas y salvaguardar el buen nombre de la iglesia, ¿no? Entonces, algo muy que me gusta en el 31 dice, a fin de que no destruya a mi pueblo, pues he aquí, conozco a mis ovejas y están contadas. Entonces, hay un aspecto también que el manual mismo menciona, y es algo que me gusta de la iglesia. El manual es público. Uh-huh. Cualquier persona puede ver
qué es lo que se hace en un consejo de membresía. Y dice, el primer propósito es ayudar a proteger a otras personas. En ocasiones, una persona constituye una amenaza física o espiritual. Los comportamientos depredadores, el daño físico, el abuso sexual, el abuso de sustancias nocivas, el fraude y la apostasía son algunas maneras en que esto puede ocurrir. Entonces, yo estoy muy agradecido de que en la iglesia tenemos estos mecanismos que ayudan al arrepentimiento, pero en el ínter protegen a todos, porque una persona que está incurriendo en algo así es un peligro para todo el rebaño, ¿no? Entonces, creo yo que esa es una muestra muy, muy grande del amor del Salvador. Y también, y tú no me vas a dejar mentir, Adrián, porque estuvimos juntos, pero nos ha tocado estar en una reunión cuando se restituye este privilegio de ser miembro de la iglesia, porque hay una también para eso, ¿no? Cuando la persona otra vez puede. Y yo recuerdo esa ocasión con mucho gozo porque se sentía claramente la influencia del Espíritu diciendo, sí, es el momento de que esta persona vuelva. Y eso también es impresionante, ¿no? Para mí es una muestra infinita del amor del Señor. Me equivoco, pero tengo la oportunidad de volver a estar con Él. Damara, Eduardo y Adrián están listos para seguir platicando contigo. Quédate con nosotros. Mis amados hermanos y hermanas, con el emocionante nuevo hincapié en el aumento del aprendizaje en el hogar, es crucial que recordemos que aún se nos manda ir a la casa de oración y ofrecer nuestros sacramentos en su día santo. Además de dedicar un tiempo a la instrucción del Evangelio centrada en el hogar, los servicios dominicales modificados tienen como fin reducir la complejidad del horario de las reuniones de una manera tal que se le dé prioridad a la Santa Cena del Señor como el centro de atención sagrado y reconocible de nuestra experiencia semanal de adoración. Debemos recordar de una manera lo más personal posible que Cristo murió a causa de un corazón quebrantado, al tomar completamente Él solo y sobre sí los pecados y el sufrimiento de toda la familia humana. Regresamos a Ven, síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras. El tercer punto de esta plática es: los discípulos de Jesucristo procuran el don del Espíritu Santo. Vamos a leer o analizar un poquito Tercer Nefi 18, del 36 al 37, y el 19, del 6 al 22. ¿Y qué característica tan importante de un verdadero discípulo de Jesucristo? Muchas veces cometemos el error o tenemos la idea de que un discípulo de Jesucristo conoce la doctrina así de pe a pa y exactamente dónde sacar la escritura para amonestar. Y no se equivoca, y cuando se equivoca, se equivocó. Y sin embargo, yo creo que una de las características principales de un verdadero discípulo es que procura tener el don del Espíritu Santo. Y esto envuelve muchas de las cosas que ya hemos hablado en este episodio. Entre ellas, el ser como niños, el ministrar y el arrepentirse constantemente. Un verdadero discípulo de Jesucristo no es alguien perfecto, es alguien imperfecto que constantemente se está arrepintiendo para poder tener el don del Espíritu Santo. Entonces, para asegurarse de que su doctrina y sus ordenanzas se enseñaran correctamente, aquí en América el Señor también llama 12 discípulos. Si hubiera sido un mundo globalizado, no hubiera habido necesidad de otros 12. Pero, como hoy, ¿no? Por ejemplo. Como hoy en día. Pero en esos tiempos, pues cada lugar era su propio mundo, ¿no? De hecho, el Señor dice que también tiene otras ovejas, aparte de los judíos, los nefitas,
y que también iría a ellas. Y en segunda de Adrián también, yo me imagino que también llamó más 12. Claro. Sí. ¿Ok? Y estableció su iglesia para poder que se enseñara correctamente su Adrián, doctrina. tiene mucho sentido para mí porque dice ni una centésima parte de lo que se dijo o se hizo, se escribió en las escrituras, pero de que pudo haber existido, pero Así bueno, no es. lo sabemos con claridad. Y entonces dice el versículo 5, y he aquí, tan grande era la multitud que hicieron que se dividiese en 12 grupos. Y los 12 instruyeron a la multitud, y he aquí, hicieron que la multitud se arrodillase en el suelo y orase al Padre en el nombre de Jesús. Y los discípulos oraron también al Padre en el nombre de Jesús. Y aconteció que se levantaron y ministraron al pueblo. Y qué cosa tan curiosa y tan magnífica del Salvador, que estando Él ahí, que Él representa al Padre, les enseñó a dirigirse a nuestro Así Padre es. Celestial. ¿Ok? En su nombre. En su nombre. Y cuando hubieron ministrado las mismas palabras que Jesús había hablado, sin variar en nada las palabras que Jesús había hablado, he aquí se arrodillaron de nuevo y oraron al Padre en el nombre de Jesús. Y entonces aquí es algo muy, muy interesante para mí, porque nos describe la importancia que tienen los mensajes de los apóstoles. Y dice que ministraron las mismas palabras que Jesús había hablado, Sin variar. sin variar en nada. Ujú. Y Wow. sucede muy curioso también con los 70s. Exacto. Uno pensaría, o por lo menos yo así lo hacía anteriormente, que ellos desarrollaban sus propios temas en cuanto a doctrinas o programas que lanzaban en las diferentes áreas. Y no, ellos lo único que enseñan son lo que reciben de capacitación Ujú. de los 12. Y los 12 a su vez de Jesucristo, ¿no? Y me encanta porque tenemos la Leona y también digital, exactamente las palabras que se nos dicen en las conferencias también. Y ninguna palabra se cambia. O bueno, por la traducción a lo mejor puede cambiar levemente algo, pero el sentido está, ¿no? Claro, claro. Bueno, y después de estar en presencia de Cristo y estar orando al Padre, que yo me imagino que haber sido una experiencia sumamente especial, dice, y oraron por lo que más deseaban. Bueno, y antes de decir qué es lo que ellos más deseaban, yo creo que vale la pena hacernos la pregunta introspectiva. ¿Qué es lo que más deseo yo? ¿Y qué me dice de mí eso que más deseo? Pues dice quién eres. ¿Ok? ¿Y dónde está tu... ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? En ese momento su deseo era que les fuese dado el Espíritu Santo. Algo que todo miembro de la iglesia, por default, hoy en la actualidad tiene. Ellos estaban en presencia de Cristo, estaban orando al Padre y lo que más deseaban era tener el don del Espíritu Santo. Algo que nosotros ya tenemos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos procurar mantener con nosotros este don del Espíritu Santo? Me voy a regresar tantito al otro punto. Recordando siempre a Jesucristo. Antes de empezar, platicábamos, Eduardo, que la Santa Cena es para esto precisamente, ¿no? Porque dice recordarle siempre. Entonces, si tenemos esa posibilidad de recordarle siempre, podemos tener el Espíritu Santo con nosotros. El espíritu de hacer lo bueno. Porque si yo creo que cualquier persona que está haciendo algo malo no está teniendo a Jesucristo en la mente. O a lo mejor, ¿será posible? No creo, ¿no? Entonces, cuando recordamos a Jesucristo, automáticamente tenemos su espíritu que nos hace hacer cosas buenas, ¿no? Entonces, no sé si viene el clavo. Sí, sí, sí. Es que realmente al final es... procuras esto... como una fogata, pues. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que echarle más combustible. Y de esa manera se aviva y se mantiene, ¿no? Así es. Entonces, dice que uno de los aspectos más interesantes en esa interacción entre Jesús y su visita a las Américas es la manera en que oraba. No tan solo eso, sino que pedía al Padre. Y dice en el versículo 19 y 20, ¿nos ayudas por favor, Eduardo? Y sucedió que Jesús se apartó de entre ellos y se alejó de ellos un poco y se inclinó a tierra y dijo: Padre,
Gracias te doy porque has dado el Espíritu Santo a estos que he escogido, y es por su creencia en mí que los he escogido de entre el mundo. 21 dice, Padre, te ruego que les des el Espíritu Santo a todos los que crean en sus palabras. Padre, les has dado el Espíritu Santo porque creen en mí, y ves que creen en mí porque los oyes y oran a mí. Y oran a mí porque estoy con ellos. ¿Qué resalta de esta oración que Cristo hizo, Damara? Que si tengo el Espíritu Santo, tengo la compañía del Señor conmigo. No sé si me expliqué, pero en mi cabeza sonó claro. Estaba pensando en algo, pero ahorita se las digo mejor. Ok. Yo fíjate que lo que me llamó la atención es, todos tenemos una línea directa con Dios por medio de la oración. Todas las personas. Pero hay niveles, ¿no? O sea, digo, aquí en esta ocasión que Jesucristo ora, me gusta mucho el versículo 21 porque dice, no dice, te pido para que ellos nunca fallen o dales paciencia. No pide ningún atributo. Lo que Él pide es que puedan tener el Espíritu Santo, porque teniendo esa influencia en tu vida, todo lo demás va a estar bien. Yo creo que hemos escuchado, escuché una vez de una autoridad que dijo, si tú tienes la influencia del Espíritu Santo, no te vas a preocupar tanto por qué decisión, qué carrera, qué esto, porque tú vas a tener un compañero constante que te va a estar guiando, y si haces algo de que de plano va a atentar en contra de ti, vas a tener una advertencia muy clara, ¿no? Ya lo recordé. ya en mi mente quedó. Yo tenía la idea de que el Espíritu Santo daba confirmación de que Jesucristo es verdadero. Entonces, me parece curioso que pedía para sus discípulos que tuvieran el Espíritu Santo, pero ya lo conocían. Entonces, la confirmación de que Él era verdadero estaba. Entonces, yo creo que conforme pasan los años, vamos olvidando. Por eso es importante recordar. Y por eso es importante el Espíritu Santo, para que esté constantemente confirmando o afirmando en nuestros corazones que el Evangelio de Jesucristo es verdadero y que Cristo vive realmente, ¿no? Así es. Bueno, y a mí lo que más me llama la atención de estos versículos es la importancia de poder escuchar la voz de nuestros profetas y de los apóstoles. Porque para el momento en que estemos ahorita, que están escuchando el podcast, habrá pasado una semana de la conferencia general. Y la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿qué estoy haciendo con los mensajes que recibí? Versículo 20 dice, Padre, gracias te doy porque has dado el Espíritu a estos que he escogido. Refiriéndose a los 12. Apóstoles. ¿Okay? Y es por su creencia en mí que los he escogido de entre el mundo. Padre, te ruego que des el Espíritu Santo a todos, y yo pongo entre corchetes los demás, que crean en sus palabras. Entonces, esos somos nosotros. O sea, el Señor les da el Espíritu a sus líderes porque ellos creen en Cristo, y después nosotros también somos receptores del Espíritu Santo porque creemos en lo que nos están diciendo. Pero para creerlos, tenemos que escucharlos. Tenemos que leerlos. Y obedecerlos. Tenemos que estudiarlos y después ponerlos en práctica. Claro. Porque de otra manera, pues no vamos a poder creer. ¿Ok? Entonces, bueno, yo creo que es muy clara el mensaje de esta lección, que nosotros podamos sentir un gozo completo a través de obedecer los mandamientos, de arrepentirnos, Tomar de la ser Santa como Cena. niños y de creer en las palabras, de aquellos que testifican de Jesucristo. Así es. Pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Si llegaste hasta aquí, pues pon un emoji De carita feliz así. de gozo. algo que para ti signifique gozo. Y recordarles que puedan compartir, comentar también qué escritura de esta semana fue la que más te llegó al corazón. Y yo creo que es sorprendente, pero a veces la escritura que tú escojas puede cambiar la semana de alguien más.
Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.